Sean bienvenidos a la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Arcano Radio, la emisora insignia de Publicaciones Aldeanes SADCB y su portal arcanopolítico.com, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez. Y les compartimos a todos y cada uno de nuestros queridos Arcano visitantes en el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión, este 30 de octubre del 2012, y ya nada más quedan 62 días para finalizar el año y 31 para el relevo presidencial. Desde Washington nos reporta La Voz de América que declaró este martes el presidente de Estados Unidos, el demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama, zona de desastre a Nueva York y Nueva Jersey, los estados mayormente afectados por los fuertes vientos e inundaciones del huracán Sandy. La declaración pone a disposición de los gobiernos y comunidades locales los fondos, equipos y personal del gobierno federal necesarios para afrontar las consecuencias del desastre y socorrer a los damnificados por la tormenta que ha matado en Estados Unidos a por lo menos 16 personas y una en Canadá. París, Radio Francia Internacional nos reporta que llegó la megatormenta la noche del lunes a las costas de Estados Unidos, convertida en un ciclón tropical, con vientos huracanados de 130 kilómetros por hora, causando 16 muertos, provocando inundaciones y un apagón que dejó a oscuras a unos 500,000 hogares, en particular en Manhattan. Cancelaron 12,000 vuelos en la costa este de Norteamérica. Se registraron lluvias que provocaron inundaciones, caídas de árboles y apagones. Quebec, Canadá. La super tormenta Sandy, dice Radio Francia Internacional, ocasionó la interrupción del suministro eléctrico en 130,000 viviendas. Los vientos huracanados que tocaron tierra el lunes provocaron la caída de árboles y cables. Una mujer perdió la vida en Toronto. En Estados Unidos, 8 millones de personas están sin energía eléctrica. Nueva York, la posible rotura de un dique en el condado Bergen de Nueva Jersey a causa del huracán Sandy causó la inundación de 3 localidades, informaron las autoridades. La policía de Nueva Jersey dio el primer aviso de rotura del dique en la localidad de Monachie, y la inundación se extendió a localidades de Lead Ferry y Karlstad, las cuales en menos de 30 minutos quedaron bajo más de 1 metro de agua. En Nueva York, un gran incendio ha destruido al menos 50 casas en un vecindario inundado en la sección de Queens, en la ciudad de Nueva York. Según reportan las autoridades, más de 190 bomberos intentan contener el siniestro iniciado a las 23 horas del 29 de octubre, y se sabe que 2 personas han sufrido lesiones menores. Y no nada más es en Estados Unidos y Canadá, sino del otro lado, hasta cerca de la Patagonia, en Buenos Aires, murieron 2 personas y más de 2.800 seguían evacuadas en el conurbano bonaerense por la tormenta que azotó a la madrugada de lunes el centro del país y también la capital federal, provocando inundaciones. Un hombre de 76 años que ingresó a su casa inundada en Gregorio de la Ferrere a buscar algunos efectos personales resbaló y murió ahogado en esa localidad de La Matanza. En tanto, en Lanús, también en el sur de conurbano, una mujer falleció electrocutada al manipular un alargue doméstico. Ciudad de México presentó en la Universidad Nacional Autónoma de México el grupo Hacia un Nuevo Curso de Desarrollo, una propuesta integral de desarrollo económico y social alterna para el país, que pone en el centro el empleo y un sistema de protección universal, es decir, que el epicentro de toda política es el ser humano y no las ganancias, como lo pregona Felipe Calderón Hinojosa. El documento detalló en conferencia de medios al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el orgullosamente coahuilense José Narro Robles, integrante del grupo. Incluye 102 propuestas específicas planteadas por expertos que se han reunido sistemáticamente en esta casa de estudios, la UNAM, por más de 3 años. Guatemala. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, nos reporta Cerigua, que dirige nuestra compañera Ileana Alamilla, allá en Guatemala. Bueno, pues la PGE
J de Puebla, en México, dio a conocer que este domingo fueron arraigados 3 miembros de la Policía Estatal como presuntos agresores de los reporteros Gerardo Rojas González del sitio web eConsulta y José Brena del diario Milenio. Se confirma una vez más, las agresiones a periodistas provienen de la Policía Federal, Estatal y Municipal. Ciudad de México. Pidió la jefa delegacional de Contreras, la perredista Leticia Quesada, a los gobiernos de izquierda a marcar la diferencia con transparencia y atención a los justos reclamos ciudadanos al asumir la presidencia de la Asociación de Autoridades de México, Asociación Civil. La jefa delegacional en la Magdalena Contreras, Leticia Quesada, fue nombrada presidente nacional de la Asociación de Autoridades de México, asociación que aglutina al menos 300 presidentes municipales del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Ciudad de México. Inaugura el presidente saliente de México y el jefe de gobierno del Distrito Federal, mi carnal Marcelo, el hijo político de Víctor Manuel Camacho Solís, que es ni más ni menos que el señor Todo Palacio y muy cercano a la transnacional Goldmar, Marcelo Ebrard Casaubon. Inauguran a las 10:30 de este 30 de octubre la línea 12, línea dorada del sistema de transporte colectivo Metro. Ojalá y no salga como cuando también Felipe Calderón y Marcelo Ebrard inauguraron la Plaza Mariana allá en la Basílica de Guadalupe y no había Plaza Mariana. Ciudad de México. Observó el diputado local panista Héctor Saúl Telles Hernández un sobrecosto de 6,054 millones de pesos, equivalente al 34.5% en la construcción de la línea dorada del metro que inaugura hoy el jefe de gobierno, el paradista Marcelo Ebrard Casaubon, y el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Nos vamos al arcano de Salud es Vida. En Atlanta, el brote mortal de meningitis asociado con inyecciones de esteroides contaminados con un hongo se extendió este lunes a un total de 19 estados en todo Estados Unidos, tras el primer caso reportado en Rhode Island. Según el organismo que agrupa a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, solamente 4 de los 23 estados a los que suministraron tales inyecciones no han informado de casos de meningitis. En el arcano de Latinoamérica, desde Bruselas, una excelente noticia: la Unión Europea, Colombia y Perú deberían ratificar a inicios de noviembre la firma de un acuerdo de asociación que tiene como columna vertebral un tratado de libre comercio. Más de 2 años de difíciles negociaciones fueron necesarios para poner a ambas partes de acuerdo, dice nuestro compañero Braulio Moro, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional. Ginebra. Guatemala aceptó 111 de las recomendaciones hechas por los estados que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del reciente examen periódico universal. 21 fueron asumidas con reservas y en suspenso otras 6. Según el informe del grupo de trabajo que resume el proceso de revisión al que fue sometido el país, que fue dado a conocer este lunes en representación del Estado de Guatemala, el secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno, señaló que la mayoría de las 27 recomendaciones pues se dejaron para su evaluación o con reservas. Guatemala inició el periódico guatemalteco Plaza Pública una serie de investigaciones sobre los esclavos del crimen organizado, impulsadas por la organización Inside Crime. Este lunes publicó 2 reportajes sobre situaciones en las que las mujeres se convierten en esclavas o siervas de las mafias. Según el titular, los artículos se refieren a la trata con fines de explotación sexual y a las mujeres que ingresan al crimen organizado. Guatemala. Las agresiones por parte de la Fuerza Pública de Colombia en contra de miembros de la prensa no cesan. Este domingo, Daniel Martínez, corresponsal de RCN en el departamento de Arauca, fue golpeado brutalmente por efectivos policiales cuando documentaba una riña entre jóvenes. Bogotá. Reiteró el ex jefe de las Autodefensas Unidas en Colombia, Salvatore Mancuso, extraditado en Estados Unidos, que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez antes del 2012, cuando este era gobernador de Antioquia. Bueno, se confirman los vínculos de Uribe Vélez con los paramilitares. Una vez más, desde la cárcel de Barsabe, Virginia, Estados Unidos, ante la pregunta de una magistrada por el encuentro con Uribe, el paramilitar Mancuso respondió:
Sí, me reuní con él. La declaración fue transmitida por la televisión pública de Bogotá, Canal Capital. Londres emitió una resolución la Federación de los Trabajadores del Transporte, donde se exigió a las autoridades de Ghana el respeto al derecho internacional y la libertad inmediata de la fragata argentina Libertad. El Consejo Ejecutivo de la Federación, que representa a casi 5 millones de trabajadores en más de 154 países. Y pasamos ahora al arcano del mundo. Atenas, comparece Kostas Vassevánís, periodista del semanario griego Hot Dog, ante los tribunales de Atenas. ¿Sabe por qué lo mandaron citar? ¿Por qué comparece ante la justicia? Porque publicó un documento en el que se divulgan los nombres de más de 2.000 griegos evasores de impuestos, entre ellos 3 exministros y varias figuras políticas, y esto no lo permite el poder, y ahora quieren encarcelar al periodista que desnuda esta corrupción terrible en Grecia. Vassevánís corre el riesgo de ser condenado a la cárcel por haber cometido un delito contra la privacidad. Evadir impuestos es privado, no es público. ¿Usted le cree a este gobierno griego? Londres acompañan a Malala Yousafzai, sus padres y hermanos, en el hospital de Gran Bretaña mientras sigue su tratamiento de recuperación. Autoridades de Pakistán, Gran Bretaña y los Emiratos Árabes visitaron el lunes el hospital donde es atendida la joven pakistaní atacada por ignorantes militantes talibanes, asesinos que dispararon contra esta niña de 16 años que cometió el pecado ante estos ignorantes musulmanes de exigir su derecho a la educación como niña. París. En nuestra agenda de hoy, UBS, la Unión de Bancos Suizos, suprimirá 9.000 empleos en 3 años. Asimismo, la construcción por chinos y europeos de un centro para el intercambio entre pequeñas y medianas empresas, cuya sede estará en el este de Francia. Por otro lado, nos referimos a la inquietud reinante en organizaciones europeas y colombianas ante la inminencia de la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia. Perú, nos reporta nuestro compañero Braulio Moro, periodista de Radio Francia Internacional, nuestra asociada. París, las organizaciones de lucha por el derecho a la vivienda digna estiman que 3,5 millones de personas viven en la calle o en alojamientos precarios en Francia. Con la llegada del frío invernal, la falta de vivienda se convierte en una problemática crítica que la ministra de la Vivienda, Cécile Duflot, quiere resolver. ¿Sabe cómo? Requisando los departamentos no habitados. Pasamos al arcano científico. Los ribosomas son máquinas moleculares increíbles que se encargan de crear las proteínas, herramientas universales de la vida, explicó la israelita Ada Jonathan, científica israelí que junto con sus colegas estadounidenses Ben Katraman, Ramakisnan y Thomas A. States obtuvieron en 2009 el Premio Nobel de Química por los estudios sobre la estructura y función de esos complejos esenciales. Jonathan, la 4ª mujer en la historia en recibir ese galardón en el área de química, visitó la Facultad de Química de la orgullosamente Universidad Nacional Autónoma de México. Y en el arcano del arte y la cultura, Buenos Aires, el artista francés Christian Boltanski presenta 4 trabajos en la capital argentina. Tal vez el más importante es el del Hotel de Inmigrantes, que en el siglo pasado albergó a 4 millones de personas que cruzaron el Atlántico en busca de una mejor vida. Y en París anunció este martes la Academia Goncourt, que otorga el premio más prestigioso de las letras de Francia, el nombre de los autores finalistas para el galardón, que será anunciado el 7 de noviembre. El vencedor se encuentra entre uno de estos 4 novelistas: Patrick Deville, Joël Dicker, Jérôme Ferrari y Linda Lee. En el arcano deportivo le compartimos, querido arcano visitante, desde Bangkok, la selección nacional de futsal, que se encuentra bajo el mando de Ramón Raya, realizó el día de hoy su primera práctica de la semana de su debut en la Copa del Mundo de la especialidad, que se celebrará del 1 al 18 de noviembre en Bangkok, Tailandia. París ahuyentó Thierry Blair, al entonces presidente de Francia,
¿Quién era el...? A ver, Jacques Chirac, de una reunión clave con el Comité Olímpico Internacional, recriminándole críticas a la comida inglesa, logrando que su esposo defendiera solo la organización de los Juegos Olímpicos 2012 en detrimento de París, asegura el organizador de los Juegos de Londres, Sebastián Coe. Por una comida perdieron los Olímpicos. París, el torneo de tenis de París. Bercy prosigue en la capital francesa. El argentino Carlos Berlocq declaró que este año había sido extraordinario para él. Estimó que había aprendido mucho y que esperaba aplicar sus nuevas experiencias en la próxima temporada. Expresó su satisfacción de haber participado en este evento y también reinó la expectativa en la conferencia de prensa de Djokovic, el tenista. Es lo que nos reporta nuestro compañero Carlos Pizarro, especialista deportivo de nuestra asociada Radio Francia Internacional. Y en el pronóstico del estado del tiempo desde la capital de la República, nos reportan que pronosticó para este martes 30 de octubre nuestra compañera licenciada en Ciencias de la Atmósfera, Úrsula Pamela García López, del Servicio Meteorológico Nacional de México. Aire frío domina el norte y centro del territorio nacional, manteniendo temperaturas matutinas frías a muy frías. Tormenta tropical Rosa en el Océano Pacífico no afecta el país. La depresión tropical 17E se ha desarrollado a la tormenta tropical Rosa. Actualmente se desplaza hacia el oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora. Se ubicaba a las 9 horas del centro de México, a 1165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora, y se va alejando de las costas mexicanas. Bueno, pues hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Suplicándoles que nos acompañe a cerquita de las 14 horas, tiempo del centro de México, en el noticiario Arcano Informa. ¿En dónde? Pues en la esquina virtual de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. No nos fallen, les esperamos en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón. Manténgase bien informado en el noticiario Arcano Informa de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, y en las actualizaciones de arcanopolitico.com, el portal de publicaciones Aldean SADCB. Les esperamos, no nos fallen.